Gloria al Señor, bendito sea el nombre del Señor en este día de bendición. Bueno, estamos aquí de regreso en nuestro programa de los tiempos finales del Ministerio Evangelístico Poder de Dios en Acción. Bueno, estamos contentos, estamos gozosos. Bueno, que cada día pues los presentamos delante de la presencia del Señor, como dice la Escritura, sin nada de qué avergonzarnos. Así que traemos la palabra de Dios en este día, para que usted y yo pues nos edifiquemos cada día, pues estemos firmes y fiel delante de la presencia del Señor por causa de la palabra del Señor, en obediencia, en amor, humildad, como dice la Escritura. Y bueno, gracias le damos al Señor, cuantas vidas nos visitan nuestra página, y no solamente que visitan, sino que también escuchan el mensaje del Señor, gente, hermanos que están atentos a escuchar la palabra del Señor tal como está escrita. Así es que tenemos el tema de hoy. Vamos a hablar del gran profeta que tenemos en la palabra del Señor. Vamos a hablar de el profeta, la Biblia. Bueno, lo que dice la Biblia es el mejor profeta que tenemos, hermano Manuel. Aquí nos acompaña nuestro hermano querido Manuel Rosales también. Me acompaña para predicar esta palabra. Juntos estamos en el mismo sentir, unánime, como dice la palabra del Señor. Como dice la palabra, no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Y con mi hermano estamos de acuerdo a predicar este evangelio que Dios nos ha encomendado en estos tiempos finales. Hermano Manuel, salude también a los hermanos a través de este medio que tenemos de radio y televisión. Gloria al Señor para siempre. Bendecimos a cada hermano y amigo que nos sintoniza a través de TuneIn Radio, a través del website Poder de Dios en Acción. Queremos bendecirles en este día. Queremos decirles que estén atentos porque traemos una palabra de Dios que va a confortar, a sanar, a libertar, a levantar. Una palabra que trae sanidad, una palabra sana que Dios ha puesto en nuestros labios, sobre todo en nuestro corazón, para hacerla saber al pueblo del Señor lo que está a punto de suceder y lo que estamos viviendo en los tiempos finales. Así que, hermano querido, estése atento porque va a edificar su vida esta palabra con el tema que vamos a estar tocando, el profeta, la Biblia. Pastor Francisco. Gloria al Señor. Ese es el tema de hoy, el profeta, la Biblia. Bueno, hermano Manuel, ¿cuánta gente ahora están buscando profecía? Están siguiendo gente que habla, que profetiza. Gente que, bueno, que la gente dice, bueno, este profeta me dijo esto y se ha cumplido, este profeta me dijo esto y estoy esperando esa palabra que él me dio para que yo estoy contento de que Dios me ha hablado a mí, pero queremos decirle, mi querido hermano, amigo, pues no pongamos la confianza en lo que dice el hombre, pongamos la confianza en lo que nos habla la palabra del Señor. ¿Cuántas gentes han caído en ese error? ¿Cuántas gentes han caído por falta de conocimiento de la palabra, hermano Manuel? ¿Cuántas gentes ahora dan seguimiento a muchas cosas, pero no siguen lo que dice la palabra del Señor? La palabra del Señor, pues, hoy hablábamos con un hermano amado, hablando acerca de estas cosas que el evangelio de hoy se ha perdido. El evangelio de la palabra del Señor, pues lo tienen mucha gente escondido. Porque él me hablaba, porque no hay que hablarle a la gente muy fuerte, no hay que hablarle de esta manera. Y empezó él a decirme muchas cosas, pero son gentes que están bajo de esa mentira, están siguiendo, dándole seguimiento a esa falsa palabra, falsa profecía. La Biblia, yo le hablé lo que dice la Biblia y le cité partes cuando el Señor empezaba a predicar el mensaje de la palabra. Dice que cuando ellos miraban el Señor lo que hacía, dice que empezó a añadirse la gente y ya después eran multitudes los que le seguían. Y eran cantidad de gente, pero estas multitudes, él me habló, bueno, dice, la gente ahora pues quiere el milagro, quiere esto y quiere cuantas cosas. Pero el problema no es que está en el milagro, no es que está en lo que reciben, sino que está dando seguimiento a los que ellos quieren recibir. Es una diferencia, y la gente de hoy no quiere tocar lo que es el pecado. No quieren tocar lo que es la exhortación, lo que manda Dios. Pero si esta palabra le pusiéramos cuidado a nuestras vidas, bueno,
tendríamos un evangelio maravilloso, tendríamos una comunión maravillosa entre unos con otros, hermano Manuel. Pero él me hablaba de estas palabras, me dice, qué difícil ahora que uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, y cuántas cosas. Le digo, bueno, por la sencilla razón que la iglesia del Señor se ha dividido. Y hoy vemos esa iglesia dividida, hermano Manuel. ¿Cuánta gente ahora dice, no, esto sale sacan una palabra de un lado y hacen un contexto por otro lado y hacen una religión y cuántas cosas? Pero queremos hablar lo que dice el profeta. ¿Y quién es este profeta? La Biblia. Aquí tenemos este profeta que nos habla acerca de los milagros y las maravillas que Dios nos ha dado. Pero bueno, vamos a entrar en la palabra. Vamos a entrar en lo que dice la Biblia. Queremos leer en Primera de Pedro, hermano Manuel, queremos leer esta palabra para que usted pueda tener un entendimiento, para que pueda tener algo que es la palabra, la que nos hace cambiar, la palabra que nos hace ser transformados, la palabra que nos hace tener una sola unidad, la palabra nos hace tener un solo lenguaje unos con otros. Y vamos a entrar en la palabra y dice en Primera de Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 en adelante. Pero queremos, antes de entrar en la palabra, queremos orar. Vamos a orar para que esta palabra salga con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, aquí nos ponemos de acuerdo en este lugar con mi hermano Manuel y mi esposa, mi Dios que está en los controles. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, con el único propósito, Dios mío, que su palabra, Señor, sea recibida en los corazones, en las vidas, en las almas de aquellos que están necesitados, queriendo escuchar una palabra de bendición para sus vidas. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, enviamos esa palabra, Señor, a las vidas, Señor, que están necesitadas. El que esté enfermo, sánalo, Señor. El que esté, Señor, oprimido, que esté esclavizado, que esté, Señor, oprimido por el diablo, Dios mío, que tú lo libertes en el nombre de Jesús, Señor. Padre, gracias en este día, en esta tarde maravillosa, Señor, que tú nos has dado para predicar tu santa y bendita palabra, mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, gracias, Señor, por este momento que tú nos das fuerza y nos das ánimo para perseverar cada fin de semana, Señor, por este mismo medio, Señor, este mismo programa de los tiempos finales. Señor, estar atentos, Señor. Señor, enviando esta palabra, predicando tu palabra, Señor. Espíritu de Dios, en este momento, en el nombre de Jesús, Señor, atamos, quebrantamos, deshacemos toda obra, Señor, del maligno, de los demonios, Señor. En el nombre de Jesús, que quieran estorbar esta palabra, los dejamos a obediencia a tu palabra, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, amén. Gloria al Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice la palabra del Señor. Tenemos también la palabra profética más segura, dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana, dice, salgan en vuestros corazones. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Se da cuenta? Bueno, ninguna profecía es de interpretación privada. Nada ha sido privado, hermano Manuel. Y queremos hablar de estas cosas. La profecía, la mejor profecía, el mejor profeta, tenemos aquí la Biblia. Así es que es una bendición cuando usted atiende a la voz de Dios, atiende lo que dice la palabra del Señor, o lee la Biblia. Tal vez usted es un seguidor, bueno, de profetas, de adivinos que estamos en este tiempo, pero yo le pido a usted que busque la Escritura, que busque la Biblia. Si usted está necesitado de algo, busque la palabra del Señor. Le pide a Dios lo más mejor, dice la palabra, el que esté falto de sabiduría. Pídale a Dios, dice la palabra, hermano Manuel, que pídale a Dios lo que usted necesita y usted no va a caer en algo, en algún error, no va a caer en desobediencia, no va a caer en lo cual cuando el Señor pues
se va a enojar, se va a irar contra su vida. ¿Por qué? Porque cuando los apartamos del santo y mandamiento de Dios, entonces viene la ira sobre, dice la palabra, de los hijos de desobediencia. Así que quiero decirle en este día, la salvación no depende de buenas obras. La salvación no depende si hace bueno o si hace o hace buenas obras. Dice la palabra del Señor que no han entendido, a veces la gente no han entendido lo que es la fe, lo que es acercarse a Dios. Sigue diciendo la palabra del Señor porque cuando se manifiesta la fe, puede ser algo bien precioso cuando le creemos a Dios, hermano Manuel. La fe es cuando nosotros acercamos y creemos quién es Dios. Así es. Una bendición poder conocer la palabra del Señor para que nosotros seamos guiados por la palabra de Dios. De hecho, la palabra de Dios es el manual a todo cristiano y la Biblia nos dice en el libro de los Salmos que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Por tanto, cuando el apóstol Pedro dice, tenemos también la palabra más profética, la palabra profética más segura, quiere decir que hemos encontrado un fundamento, una roca inconmovible, porque la palabra del Señor dice que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Quiere decir que tenemos un fundamento sólido en la palabra más segura, en la palabra profética, en el ministerio poderoso del Espíritu Santo, cuando Cristo le habla a los apóstoles y les dice, yo me voy, pero no se van a quedar solos. Les enviaré el Consolador. Él les hará recordar todas las cosas que les he hablado. Y aquí estamos hablando de la misma palabra. Dice la Biblia que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y aquel verbo era Dios, que también es la palabra más segura. Por eso tenemos un fundamento, una solidez tremenda, Pastor Francisco. Y aquí es cuando el apóstol Pedro dice que nadie nos puede engañar. Aleluya. Cuando tenemos esta palabra segura, cimentada en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, porque la palabra es lumbrera, la palabra es luz, nos Amén. ilumina, nos enseña, nos guía la palabra del Señor. Y el apóstol Pedro dice que es un fundamento sólido. Por eso la Biblia dice que hemos sido fundamentados, dice, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Por qué? Porque ellos tenían la palabra más segura que les enseñó el mismo Señor Jesucristo. La piedra del ángulo, como dice la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo añade y dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarece y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En el 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados Aleluya. por el Espíritu Santo de Dios. Estamos hablando aquí de que cuando Dios delega los ministerios, o cuando el Señor Jesucristo delega los ministerios, tanto el de profecía como el de pastorado, evangelista, maestro, apóstol, hablando de los apóstoles verdaderos que caminaron con el Señor en aquel tiempo y ahora en el ministerio poderoso del Espíritu Santo, que es el que envía a sus siervos, los obreros, a predicar el evangelio. Entonces, aquí hay una referencia muy buena, porque dice que sabiendo esto, que ninguna profecía
Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Quién da la interpretación cuando abrimos la palabra del Señor? En cierta ocasión Jesucristo entra a la sinagoga en el libro de Lucas capítulo 4 versículo 18. Dice que entra y se le da el rollo del profeta. Y dice que abriéndolo leyó donde estaba escrito de él. Amén. Y él le habla a los fariseos, a los saduceos, aquellos religiosos de aquel tiempo, y les dice: hoy se ha cumplido esta profecía. Él estaba siendo guiado por el Espíritu Santo del Señor. Y él agregó y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Mire la importancia que tiene que tener el hombre de Dios, ya sea el evangelista, el que enseñe, el maestro, el pastor, para tomar estos 66 libros y enseñarlos al pueblo o a la asamblea de Dios. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo del Señor. Aleluya. Para que el pueblo pueda discernir, pueda saber de lo que se le está enseñando, lo que se le está dando, lo que se le está dando a comer, el pasto verde, que es la palabra del Señor, venga de parte de Dios y siendo guiada por el Espíritu Santo de Dios. Por eso el apóstol Pedro dice: tenemos también la palabra profética más segura. Profético o profética también nos lleva, tiene un significado acerca de la predicación, acerca de la enseñanza. La palabra más profética, más seguro, vuelvo a lo mismo. Quiere decir que tenemos un fundamento, que cuando hablamos sabemos lo que estamos enseñando, que no son pamplinas de hombres, no son cuentos, no son leyendas, no es algo inventado ni sacado de otros libros, como dice el apóstol Pablo, que tengamos cuidado porque en los tiempos que estamos viviendo, hoy casi no se usa la palabra del Señor. Aleluya. Hoy no se está usando esta palabra profética segura, fundamentada. Ahora están sacando mensajes de libros. Ya no se está usando mucho la Biblia. Miren los tiempos que estamos viviendo, los tiempos difíciles que estamos viviendo. Hoy en día podemos escuchar que hay tantos apóstoles, profetas, profetizas, apóstolas, y por ahí un montón de cuentos y leyendas inventadas por los hombres. Por eso Cristo les da duro a los fariseos en el capítulo 5 de Marcos, cuando le dice: ustedes lo que están enseñando es su propia teoría. Pero lo más lindo de todo esto, Pastor Francisco, que cuando hay un corazón dispuesto, un corazón conforme al de Dios, nos dejamos moldear, nos dejamos enseñar hasta que el Espíritu Santo nos prepara y nos dice: ahora sí, los voy a enviar, y llevan la palabra profética más segura y nadie los va a engañar. Amén. Así que ese es el propósito de enseñar al pueblo, una palabra segura que venga de parte de Dios, siendo guiada por el Espíritu Santo de Dios. Pastor Francisco. Aleluya, gloria a Dios. Usted dijo algo, pues que ahora la gente quiere hablar de la palabra del Señor, pero no quieren dirigirse por la palabra del Señor. Bueno, que eso ya es negando la fe, pero dice la palabra del Señor: una persona que dice que es salva y sin manifestación de cambios, puede ser que no haya entendido lo que es fe o lo que es de Dios. Bueno, es algo tremendo, ¿eh? Miramos ahora la gente, él dice: bueno, yo soy salvo, y hablan con certeza: yo soy salvo, pero no manifiestan ningún cambio, ninguna transformación. Bueno, pero tenemos la palabra del Señor, nos enseña, el Señor nos habla a través de este profeta, la Biblia. El Señor nos habla, bueno, que el profeta, lo que es el profeta llamado la Biblia, no falla, porque nos guía, nos dirige, nos enseña, nos exhorta y nos corrige. Pero este profeta no empieza a hablar, dice la palabra, aquí tenemos acá mismo en 2 de Pedro, capítulo 2 y versículo 1, y dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá hoy entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún, dice, negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Bueno, a veces dice gente: bueno, yo no, ¿por qué voy a tener destrucción repentina? Yo estoy bien, el Señor me ha dado esto y todo eso. Pero como algunas partes dice que la destrucción repentina o la ira de Dios no es, ya se ha manifestado. Pero cuando creemos
a lo que no es de Dios, ya cayó esa destrucción repentina sobre nuestras vidas. Porque ya negamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, por eso miramos ahora cuánta gente fracasada, desilusionada, gente triste, gente en una epidemia tan grande, porque aquí mismo dice la palabra, y muchos seguirán sus disoluciones. ¿Por qué? Por causa de los cuales el camino de la verdad ha sido blasfemado. Ahora vemos este profeta que nos está hablando, porque nos está exhortando, nos está enseñando y nos está corrigiendo. ¿Y cómo se llama ese profeta, predicador? Se llama la Biblia. La Biblia es el mejor profeta que usted puede escuchar, porque este tiene una palabra, y una palabra que no tiene fin, una palabra que es eterna, una palabra que es viva. Y dice, y es eficaz. Eficaz, poderosa. Poderosa, completamente, hermano. Amén, así mismo, hermano Manuel. Así es, ese pasaje de Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 20. Estoy muy interesado en enseñar acerca de esto, porque es lo que estamos viviendo hoy en día. Aleluya. Es lo que se está manifestando hoy en día, y mucha gente, mucho pueblo está siendo arrastrada y está siendo llevada por diversas doctrinas satánicas, diabólicas, de espíritus inmundos, demonios, etcétera, enemigos de la cruz. Por tanto, en este tiempo, lo que nos queda enseñar a nosotros que no hemos doblado nuestras rodillas ante los dioses paganos, ni ante los baales, enseñar la verdad, porque la verdad es la que va a hacer libre al pueblo de Dios. Y el apóstol Pedro, siendo inspirado por el Espíritu Santo, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Cuando hablamos de la Escritura, estamos hablando de los 66 libros. Porque el Señor le habló a Moisés y le dice, nadie le va a quitar ni le va a añadir a este libro de la ley. Y termina Apocalipsis capítulo 22, el Señor Jesucristo dice, todo aquel que le quite o le añade a esta escritura, también el Señor va a añadir las plagas que vienen sobre este mundo. Así que mucho cuidado con aquellos que le están quitando y le están agregando a la palabra del Señor. Y el apóstol Pedro dice que la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Eso es lo que estamos viendo hoy en día, que en vez de que el hombre de Dios, entre comillas, como muchos se dicen ser hombres de Dios, pero están negándolo, cambiando el evangelio del Señor Jesucristo. Aleluya. Están supuestamente predicando, profetizando, pero le están dando una interpretación privada. No están dejando que el Espíritu Santo los corrija, los enseñe, los envíe y comiencen a hablar de parte de Dios. Y ese es el error del pueblo hoy en día, porque tienen comezón de oír cualquier cosa que les hablan por allí. Pero aquí vemos que el apóstol Pedro se refiere que el Espíritu Santo mismo es el que ha dado la revelación. Por eso dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. En otras palabras, aquí no tenemos por qué inventarle a la palabra del Señor. Porque aquí cualquiera puede agarrar el libro y ponerse a predicar. Miren el libro de los Hechos, cómo se levantó Teudas, diciendo que era un hombre de Dios, cómo se levantó Simón el mago. Mucha gente le llamaba el gran poder de Dios. ¿Qué es lo que están haciendo muchos hombres hoy en día? No están haciendo milagros, prodigios, señales, portentos, pero hay presencia de Dios. ¿Está el Espíritu Santo obrando? Por eso el apóstol Pedro dice, ninguna profecía fue traída por voluntad humana. Ahora usted me dirá, pero pastor, ¿por qué se cumplen muchas cosas? Porque si no es el Espíritu Santo el que está guiando a aquel hombre que le ha quitado o le ha añadido o está agregándole a la Biblia un conocimiento que no viene de Dios, entonces estamos viendo que es Satanás el que está operando tras todo esto. Por eso el apóstol
Pablo nos habla en el libro de Efesios capítulo 2, que anteriormente, antes de venir a Cristo, había un espíritu, dice, que operaba en las mentes de los hijos de desobediencia. Entonces, cuando nosotros le quitamos y le agregamos o le damos una interpretación privada a la palabra y no contamos con Dios, sino que nosotros nos vamos en todo nuestro conocimiento, en todo nuestro intelecto, entonces estamos haciendo a Dios a un lado y le estamos dando lugar al enemigo de que vuelva a operar en nuestras mentes y seamos arrastrados de un lugar a otro. Entonces, al no ser el Espíritu Santo, puede ser su propio corazón, su propio intelecto. Quizás usted dirá, pero él es un doctor. Amén, aleluya. Quizás usted dirá, pero mira cuántos diplomas tiene. Es un doctor en divinidad. Mira, yo conozco doctores en divinidad que predicaban un evangelio santo. Comenzaron bien y terminaron en la carne. Y tienen títulos. Y aquí Dios no puede ser burlado. Porque el Señor dice en el libro de Romanos, ¿qué es el impío para que enseñe mi palabra? ¿Qué es el hombre impío para que enseñe mi palabra? Aleluya. Y estamos hablando de aquel que conoció, que predicó un evangelio, pero se torció. Amén. Estamos hablando que se está dando una interpretación ya privada. Aleluya. Predicaba el evangelio, pero le dio vuelta al evangelio, torció la enseñanza. Y ya se le está dando una interpretación privada que no viene de Dios. Quiero compartir el libro del profeta Ezequiel, capítulo 13 y versículo 1, Pastor Francisco. Aleluya. Dice el profeta, siendo guiado por el mismo Señor, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza. Mire la importancia cuando Dios le habla al siervo. Cómo el hombre de Dios obedece, escucha, pesa primeramente el Espíritu de Dios. En cierta ocasión estaba leyendo el libro de Gigi Ávila. Y dice Gigi Ávila que se encerró con el Señor por muchos días, esperando recibir una respuesta de parte de Dios. Y dice que se comenzó a estremecer una pared donde él estaba orando. Pero dice que a la misma vez comenzó a sentir una fuerza maligna, una fuerza enemiga, una presencia muy diferente a la presencia del Señor. Amén. Y dice que solamente volvió a bajar su rostro hacia el piso y le preguntó al Señor, ¿eres tú o no eres tú? Y dice que comenzó a sentir una paz en su interior. Y que el Espíritu Santo le hizo saber que no era la presencia de Dios, sino que era la presencia del enemigo. Aleluya. Mire cómo el enemigo puede engañar, porque ese es el propósito del enemigo también. Confundir a los hombres de Dios, trayendo una presencia enemiga y queriendo el enemigo engañar al hombre de Dios. Aleluya. Haciéndose pasar por Dios. Aleluya. Entonces aquí donde tenemos que escudriñar los espíritus, como dice el apóstol Juan, escudriñar los espíritus para ver si son de Dios. Pero aquí vemos que el profeta oyó la voz de Dios, el profeta Ezequiel. ¿Sobre quién venía el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Sobre los reyes, sobre los profetas, sobre los levitas, sobre el sacerdote, y el Señor comenzaba a hablar. Entonces el profeta Ezequiel dice que oyó palabra del Señor, que le dijo que profetizara contra Israel, contra los profetas de Israel, que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón. Aquí estamos viendo la interpretación de lo que está hablando el apóstol Pedro. Aleluya. De la interpretación privada. El profeta Jeremías en el capítulo 17 dice, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Aleluya. ¿Y quién lo conocerá? Dios no puede hablarle a ningún hombre, aunque esté predicando la palabra, aunque esté haciendo portentos, maravillas, milagros. Dios no le puede hablar a tal hombre, porque tal hombre, Dios sabe que es perverso de corazón. Dios sabe que está fuera de la voluntad del Señor y que está enseñando al pueblo algo que Dios no le ha dicho que enseñe. Amén. Como vemos hoy en día las falsas doctrinas, por ejemplo, la doctrina de la prosperidad o de la super prosperidad, la doctrina de los salvos siempre salvos.
Aleluya. La doctrina del reino El reino, terrenal. el reino ahora. El reino ahora, sí. Que muy Amén. comúnmente están inventando por ahí el reino ahora. La doctrina de lo sobrenatural. Tenga cuidado porque Satanás Ajá. es sobrenatural. ¿Usted sabía eso? Y de la mente positiva. La mente positiva, es correcto. Amén. ¿Qué es lo que no se están inventando hoy en día? Y eso es solamente lo que vemos nosotros en nuestra ciudad, en nuestro continente. ¿Y qué es de lo que hay allá afuera en los demás países? Amén. Lo que nosotros quizás no sabemos, pero el Espíritu Santo o la palabra profética nos ha enseñado lo que se mueve. Porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Y tenemos la palabra más segura, que es un fundamento con la cual podemos contrarrestar a la mentira y al engaño y al pecado en este siglo que estamos viviendo. Y aquí podemos ver claramente cómo el profeta oye la voz de Dios y le dice, y profeta, di a los que profetizan, dice, de su propio corazón. Mira el peligro que está corriendo el pueblo hoy en día. No están escuchando la voz de Dios por muchos falsos profetas. Aleluya. Están escuchando simplemente la voz de ellos, tal y como lo quiso hacer Herodes en cierta ocasión. ¿Y qué le pasó a Herodes? Un ángel del Señor lo tocó. Y dice que su cuerpo cayó, dice, y se pudrió. Pastor Francisco. Aleluya, sí, se reventó, dice, Sí. y de inmediato dice que los gusanos se lo comieron. Se lo Bueno, comieron los qué gusanos. tremendo, bueno, es la palabra del Señor, este profeta, la Biblia, cómo los habla a usted y a mí, a todo el mundo. Nos habla de qué manera nosotros tenemos que vivir conforme a la palabra del Señor. Pero aquí tenemos la palabra del Señor. Mire, usted habló del profeta, ¿va? Que cuando es el profeta de Dios y cuando es el profeta falso. Qué tremendo, pero dice la palabra que hoy en día tenemos ese tipo de profeta. Y dice en sus palabras, dice, Dios me habló a mí hoy. Qué tremendo. ¿Y cuánta gente han caído en ese error? ¿Cuánta gente escucha, dice, Dios me habló a mí? Dios me habló una palabra. Dios me habló una palabra para ti. Y son gente que no se congregan, gente que no están sujetos a nada. Dice, Dios me habló a mí para que yo le hable al pueblo. Miren las expresiones. Son altivos, altaneros, vanagloriosos y cuántas cosas. Usan la expresión, dice, Dios me habló a mí para que yo le hable al pueblo. Qué tremendo lo que estamos oyendo hoy, qué tremendo lo que se está escuchando. Y cuánta gente no solo se están hablando y diciendo, pero cuánta gente están siguiendo y están escuchando este tipo de profeta. Pero quiero decirle, dice la palabra aquí en primera de Juan, uno de los apóstoles del Señor, dice en capítulo 1, versículo 5, dice, y este es el mensaje que hemos oído de él y los anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. ¿Se da cuenta? Y sigue diciendo, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Se da cuenta? Cuando no estamos escuchando como manda la voz de Dios, no estamos escuchando el mensaje de Dios, cuando no estamos escuchando esa profecía de Dios. Sigue diciendo, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Se da cuenta? Cuando tenemos comunión, tenemos el mismo sentir, tenemos esas mismas palabras los unos con los otros, dice la palabra del Señor, que Jesucristo, su Hijo, nos ha limpiado de todo pecado. Se da cuenta en lo que nos habla la palabra del Señor. Pero sigue diciendo el apóstol Juan aquí en el capítulo 2. Dice, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los de nosotros, dice, sino también por los de todo el mundo.
Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Mire, se da cuenta lo que nos habla el apóstol Juan. Si le conocemos porque guardamos su mandamiento. Y Él nos conoce porque guardamos su mandamiento. Bueno, tenemos la palabra del Señor, pero tenemos actual hoy en nuestros ojos, presentes en nuestra vista, delante de nosotros, este tipo de profetas. Dice, Dios me habló para que yo le hable al pueblo. Sabemos pues que todo eso depende de una mentira, de un engaño, de aquellos que se han levantado en contra de la palabra del Señor. Y aquellos ingenuos que escuchan la voz de todos estos espíritus engañadores. Bendito sea el nombre del Señor, pero tenemos la palabra del Señor que aquí nos habla. Dice 2 de Timoteo, capítulo 3 y versículos 16 y 17. Nos habla este profeta, la Biblia, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Usted se da cuenta cuando escuchamos la voz de Dios, cuando escuchamos este profeta que nos está enseñando, nos está corrigiendo, nos está instruyendo en justicia. Esta es la palabra del Señor, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, ¿cuánta gente, en vez de prepararse para toda buena obra, ha desparramado, ha hecho, pues, ¿cómo se dice? Desparramar, arruinar la obra de Dios. ¿Cuánta gente hoy actual han arruinado la obra de Dios? Pero la palabra nos enseña que el hombre que sea de Dios, que sea enteramente perfecto, enseñado, corregido, instruido, obediente, preparado, dice, para toda buena obra. Hermano Manuel, qué tremendo. ¿Cuántos hombres y mujeres ahora se han encargado de arruinar la obra de Dios? Se han encargado instrumentos de Satanás en, bueno, desparramar lo que Dios un día lo tenía junto. Y hoy miramos gente cómo desarman el evangelio, cómo y lo desarman todo y hacen después un rompecabezas con la gente que no hayan ni por dónde entrar ni por dónde salir o no tienen salida para ningún lado. Se encuentran, bueno, sin salida, sin ninguna una forma de que ellos mismos se preguntan, ¿seré salvo o no seré salvo? Ahora la gente ni se pregunta si es salvo o no es salvo, porque como no están enseñados en lo que dice la palabra del Señor, alguna gente, bueno, algunas personas dicen que son salvas, de eso, pero sin manifestación de cambio, dice, puede ser que no hayan entendido la fe o el don de Dios, hermano Manuel. Bueno, nosotros estamos lidiando, como el apóstol Pablo estuvo lidiando, batallando, peleando contra fieras en aquel tiempo, tal como ahora también lo estamos viviendo nosotros. Pero también aquí el pueblo tiene culpa, porque el profeta dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. El conocer las escrituras es muy importante, porque si usted y yo no conocemos las escrituras, podemos ser presa fácil para el enemigo. Jesucristo habló en el libro de San Juan, en el capítulo 5, versículo 39, hablándoles a los apóstoles y a toda aquella multitud que le seguía, les decía, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. No es el apóstol, no es el profeta, no es el maestro, no es el apostolito, no es el arcángel. Es la misma palabra del Señor.
Por eso dice que se interpreta a sí misma. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor es el mismo Señor Jesucristo que nos está dando convicción y certeza que lo que estamos escudriñando, que lo que estamos entendiendo, el mismo Señor a través de la persona del Espíritu Santo nos está diciendo, es así como te lo estoy mostrando, es así como te lo estoy hablando. Entonces el pueblo tiene mucha culpa en esto. Y caen en la mentira porque ellos quieren. Porque no se toman el tiempo de sacar la palabra del Señor y escudriñarla, tomarse el tiempo del Señor, pedirle, Señor, dame respuesta, háblame a través de tu palabra. Pero el mismo pueblo, como usted dijo, ¿seré salvo? ¿No seré salvo? O quizás ya soy salvo, siempre salvo. ¿Para qué voy a estudiar la palabra? ¿Para qué la voy a escudriñar? No sé, ahí tenemos el apóstol, aquí tenemos el profeta, aquí tenemos los hombres de Dios. Vamos a escucarlos a ellos. En cierta ocasión, Dios le tuvo que hablar a Moisés. Y le dijo, dile al pueblo que voy a levantar a un profeta, así como a ti, le dice. A él van a oír, le dice. A él van a escuchar. Entonces, en los tiempos que estamos viviendo positivamente, ¿qué es lo que estamos viendo hoy en día? No hay mucha gente siguiendo a estos hombres. Es más, el texto que tocó el pastor Francisco en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice que muchos seguirán sus desilusiones. Por lo tanto, el camino de la verdad, dice, será blasfemada. Quiere decir que en vez de seguir la palabra del Señor, en vez de escudriñar la palabra del Señor, están siguiendo disilusiones. Y están blasfemando. Aleluya, sí, Señor. Están blasfemando porque no tienen conocimiento. Pero aquí el Señor dice, escudriñen las Escrituras. Mateo 24:4 dice, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Quiénes son estos que engañan? Son falsos cristos, son falsos profetas. Están siendo guiados por un espíritu anticristo que va en contra del verdadero evangelio. Se le llama ahora hombres apóstatas que cayeron del verdadero evangelio, del evangelio eterno, y están enseñando herejías destructoras. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí. Escudriñen mi escritura, mi palabra, para que puedan estar fundamentados sobre la doctrina. Por eso el Señor Jesucristo dice, las palabras que yo les hablo no son mías, sino son de aquel que me envió. Se cuenta que a Jesucristo se le da la revelación del Evangelio para traer la salvación a este mundo. Y de hecho, la voluntad del Padre es que todos seamos salvos. Pero el Señor dice, escudriñen las Escrituras. Aún aquel que ha nacido de nuevo, aún aquel que ya lleva 5, 10 años, 15 años en el Evangelio, 20, 30, tiene que seguir escudriñando las Escrituras, porque hemos escuchado testimonios de hombres que han sido engañados después que han caminado 20, 30 años en el Evangelio. Ahora están predicando otro Evangelio. Cambiaron el Evangelio. Aleluya. Bueno, lo que estamos hablando dice que algunas personas dicen que son salvas. Bueno, porque un día predicaron el Evangelio, un día vivían conforme la palabra del Señor, pero bueno, se extraviaron de la fe. Se han extraviado completamente de la fe, y miramos hoy pues que la palabra del Señor pues ha sido blasfemada. Y cuando es blasfemada, bueno, ya se perdió todo. Cuando ya pisoteamos la palabra del Señor, la sangre del Señor, bueno, ya estamos listos. Pero el Señor, cuando andaba con sus discípulos, dice en Mateo capítulo 5, dice el Señor, viendo la multitud, dice, subió al monte, y dice, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Bueno, tuvo el tiempo, el Señor dice que vio la gran multitud. Y cuando vio la gran multitud, dice, viendo la gran multitud, él vino y se sentó. Y vinieron los discípulos alrededor de él. Sí. Señor, ¿qué nos vas a hablar? Qué tremendo la palabra. Cuando atendemos la palabra, y qué lindo, eso es lo que Dios quiere. Que el pueblo venga y escuche lo que dice la palabra, lo que dice el Señor. Dice, y dice la palabra, dice, viendo él a la multitud, dice,
subió al monte, dice, y se sentó. Y vinieron sus discípulos alrededor de él. ¿Qué empezó a decir el Señor? ¿Qué fue lo que empezó a decir? Dice la palabra. Y él dice, y él abriendo su boca enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino del Señor. Hermano Manuel, qué tremendo. Unas palabras que les hablaba, bienaventurados son los pobres de espíritu. Qué tremendo, ¿ah? ¿Y qué puede decir el pobre de espíritu? Una persona humilde, bienaventurado el hombre humilde, bienaventurado el hombre que escucha, el hombre que es obediente. Bueno, ¿y cuántas cosas, significado tiene esto? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino del Señor. Y le siguió diciendo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Qué tremendo. Y sí, empezó a decir, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dice, los mansos. Y qué tremendo, hermano Manuel. Bueno, estas palabras, los mansos, cuánta gente usted le pone la palabra como que los amarra y empiezan a brincar y empiezan a decir, pero dice, bienaventurados los mansos, dice, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Sigue diciendo la palabra, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Quiénes son los que van a ser saciados? Los que se sientan a oír la palabra, los que escuchan, abren sus oídos, su entendimiento, abren su corazón para Dios, para la palabra, ellos van a ser saciados, dice, porque dice, ellos van a ser saciados, porque tienen hambre y sed de justicia. Hambre de la palabra y sed de la palabra. Qué tremendo, hermano Manuel. No, la verdad que por eso el apóstol Pedro dice que es la palabra más segura y profética que tenemos. Amén, aleluya. El Señor dice que sus palabras son sí y son amén. Sus promesas son sí y son amén. Y pues esta es una referencia también muy clara que nos da convicción que cuando el Señor nos habla por la palabra, en ciertas ocasiones nosotros pues nos arrodillamos y le pedimos al Señor, respóndeme a través de tu palabra, e inmediatamente el Señor nos responde. E inmediatamente el Señor nos da testimonio a través de su palabra. Por eso el Señor dice, escudriñen mis palabras, que yo les voy a hablar a través de mi palabra. Los voy a iluminar, les voy a enseñar, los voy a guiar. Porque en la palabra hay promesas. Mire, en la palabra del Señor hay casi 39,000, 40,000 promesas de parte de Dios para el pueblo del Señor. ¿Cuántas promesas hay en la palabra del Señor? Yo quiero compartirle aquí en el libro de los Hechos, capítulo 15, 29, dice que es aquí mismo en el 19, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Volvemos a la palabra del Señor. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera tu camino. Cuando nosotros somos guiados por la palabra del Señor, dice la Biblia que nunca vamos a caer. Dice la Biblia que jamás vamos a resbalar, porque la palabra misma nos va a dar a nosotros el entendimiento, nos va a dar la inteligencia, la sabiduría, nos va a enseñar, nos va a conducir, alabado sea el nombre del Señor, por donde el Señor quiere que andemos. Es una lámpara, por eso el apóstol Pedro dice aquí lo voy a compartir rápidamente, en el 1:9, dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, dice. Aquí dice el apóstol Pedro, Primera de Pedro 1:9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y dice, es ciego. Dese cuenta
que cuando nosotros los hombres de Dios predicamos la palabra del Señor, estamos siendo iluminados. ¿Por qué? Porque tenemos la visión de enseñar, de corregir, de redarguir, de reprender, de exhortar a través de la palabra del Señor, porque la palabra primero nos exhorta a nosotros y nos deja saber la condición en la cual nos encontramos. Nos ilumina, nos enseña. El Señor nos da la lámpara y nos dice: ya ustedes no están ciegos. Amén. Ya ustedes son antorchas que tienen que alumbrar en un pueblo de oscuridad. Tienen que llevar esta palabra a aquellos que están ciegos, Están en oscuridad. aquellos que tienen la vista corta. Entonces tenemos la palabra más segura, Amén. la palabra profética. Tenemos el fundamento sólido, el cual es Jesucristo mismo, el verbo de Dios, la palabra divina y poderosa, eficaz, como dice el escritor de los Hebreos en el libro de Hebreos 4:12, una espada de doble filo, una espada que es la misma espada del Espíritu. Mire, hermano, Aleluya. la palabra es una espada que cuando penetra, sana. Y cuando la saca, sana también. Aleluya. Es una palabra que nos da testimonio, tal y como el Señor nos enseñó a cada uno de nosotros. Por eso el Señor les dijo a los discípulos: cuando vayan a predicar, esperen la promesa del Padre. El Señor no los iba a mandar sin la palabra del Señor. Amén. Gloria No a los Dios. iba a enviar a predicar el Evangelio sin ser instruidos, sin ser enseñados. En cierta ocasión, en el libro de Lucas, capítulo 10, dice la Biblia que Él les dio instrucciones de lo que iban a hacer en diferentes ciudades. Amén. Y dice la Biblia que les dio la palabra, les dio instrucciones de lo que iban a hacer. Los mandó a predicar el Evangelio. Por tanto, cuando ellos regresan, dice la Biblia, lo declaran en el capítulo 10, versículos 17, 18 y 19. Dice que vinieron contentos, dice, porque aún la palabra que les había dado llevaba autoridad, esa palabra. Y esa palabra era un fundamento. Una palabra, un fundamento, sí, una Un visión. fundamento sólido, que ellos tenían la certeza, la seguridad de quién los había enviado a predicar el Evangelio. Pero ahora en día, lamentablemente, Amén. Qué tremendo. ¿cuántos falsos profetas están levantando una y otra obra por ahí y están engañando a muchos? Sí, pero bueno, hermano Manuel, quiero terminar con estas palabras que el Señor les hablaba a los discípulos. Les hablaba a ellos sentados en el monte y los discípulos escuchando y la gran multitud. Él siguió diciendo: bienaventurados los misericordiosos, que ellos alcanzarán misericordia. Bueno, hay gente que no tiene misericordia en este tiempo actual, dice, pero él decía: bienaventurados los que son misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y siguió diciéndole: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Aleluya. Qué tremendo la palabra. Oh, gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Señor. Bueno, este profeta es tremendo. Bien sencillo, pero dice: bienaventurados los de limpio corazón. Bueno, mi querido hermano, es una palabra, está en la palabra. Bienaventurados, dice, los de limpio corazón. Mira, hermano, hoy el corazón de muchos está negro, ¿verdad? No está limpio, está negro. Qué tremendo, ¿verdad? Pero tiene que venir la sangre de Jesucristo para que limpie esa suciedad de ese corazón. Dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Lindo. Bueno, que son intermediarios de aquellos íntegros que están en medio de la gente de pelea y están pacificando, diciéndole, como hoy le estamos hablando del evangelio puro, santo de Dios. Que hay que volverlos a la palabra, tienen que volverse de su mal camino. Eso es pacificar, es ser pacificador de la palabra del Señor. Pero sigue diciendo, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia,
porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, ¿usted cree que estamos peleando la batalla así nomás aquí porque queremos perder el tiempo? Porque tenemos una promesa que dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, la palabra, porque de ellos es el reino del Señor, porque estamos peleando el reino del Dios. Amén, estamos peleando la batalla de la fe por la promesa que Dios nos ha dado. Sigue diciendo la palabra del Señor: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal en contra de vosotros, mintiendo. ¿Cuánta gente por no caerles bien hablan: Julano, estés aquí, estés de esta manera? Y empiezan y lo van, mire, crucificando, dándole latigazos por todo el cuerpo, hermano Manuel. Pero dice la palabra: bienaventurados sois por mi causa, dice, os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal en contra de vosotros, mintiendo, dice. Ahora, dice la palabra, terminamos con esta palabra, dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque, dice, así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que, mi querido hermano, esta es la palabra, este es el profeta que nos habla, la Biblia, hermano Manuel. Qué tremendo, ¿verdad? Pero vamos a seguir predicando la palabra del Señor. Recuerde, la palabra: bienaventurados los de limpio corazón, porque estos verán a Dios. Así que les dejo de tarea Mateo capítulo 5, el capítulo 5, para que usted lo lea hasta el versículo 12. Léalo todos los días y lo pone por obra. Así es que ha sido una bendición haber estado en este día, en este su programa de los tiempos finales del Ministerio Evangelístico Poder de Dios en Acción. Visítelo en nuestra página www.poderdediosenacion.org, radio y televisión, y tenemos enlace también con la radio Tiempos Proféticos 777.com. Así es que sintonícelo a través de este medio de radio y televisión por internet. Así es que le damos gracias al Señor y le damos gracias a usted que está atento a oír la palabra del Señor en este tiempo final. Así que antes que sin olvidarme, yo quiero que si esta palabra usted la ha creído y usted está escuchando, como dicen estos profetas: Dios me habló a mí para que yo le hable al pueblo, profetas mentirosos, y se ha caído usted en manos de estos falsos profetas y se ha apartado de la verdad, pero usted reconoce: hoy es el tiempo, hoy es el día que usted puede decir: Señor Jesús, yo he estado escuchando la falsa palabra, pero reconozco a través de tu palabra, creo en mi corazón y confieso con mi boca que le pido perdón. Yo me levanto, yo me reconcilio contigo, perdóname, y tu sangre me limpia de todo pecado. Y si ha hecho estas pocas palabras de reconocer su pecado, Dios lo levanta. Si es por primera vez, puede decir: Señor Jesús, creo en esta palabra. Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Confieso con mi boca y creo en mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Y si ha hecho estas pocas palabras, bueno, viene el Señor, nos vamos con Él, pero tienes que perseverar y escuchar este profeta que es la Biblia. Sigue la palabra, sigue la Biblia. Y bueno, queremos decirles que Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Lo esperamos la próxima semana, sábado a las 4, domingo a las 4, para que usted escuche el mensaje de Dios. Escuche lo que dice Dios, escuche lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y así que los dejamos con mi hermano Manuel, que nos despida en oración. Amén. Aquí pues nos escribieron hermanos, hermanitos que están, mire hermano Manuel, hermanitos que están atentos a oír la palabra. Hay mucha gente que están aburridos de lo que es la Biblia, la palabra, y quieren oír otras cosas, pero cuando ya el oído se aparta de la verdad, hermano Manuel, sí, es un gran peligro. Qué tremendo. Definitivamente hay mucha Dios me gente, le bendiga a los hermanos. Hay mucha gente que está aburrida de estar escuchando a los falsos ministros, a los falsos profetas, aquellos que están dañando el testimonio, y es importante que el profeta, la Biblia, dé testimonio en este tiempo. No, hermano, lo contrario, que están aburridos de escuchar lo que dice el verdadero evangelio, y ya quieren oír otras cosas y se van a lo falso. Amén. ¿Verdad? Y entonces amén, le están prestando más oído a lo falso, pero el que le preste el oído a la palabra del Señor, mire,
qué tremendo, como dijo de la luz, el que cuando Dios nos da esa luz, que es su palabra, no vamos a andar en tinieblas y vamos a Así es. alumbrar a los que están alrededor de nosotros. Así que no hay por qué estar escuchando a los ministros falsos. Así mismo, sí. Gloria a al Dios. Bueno, saludamos a la hermanita Lola, Juan, Pedro, Estela, Melba, están escuchando a través de TuneIn Radio. Un saludo muy especial para todos ellos. Linda. ¿Y quién más aquí? Bueno, Linda es la última. Así que les incitamos que sigan adelante escuchando la programación de Radio Poder en Acción y también Tiempos Proféticos 777. Vamos a estar dándole seguimiento a esta emisora, trayendo el verdadero evangelio. Así que en esta hora vamos a orar para que Dios pues traiga la bendición final al pueblo del Señor. Padre Celestial, en esta hora, Dios Jesús, mío, aleluya. Gracias por el privilegio que nos has dado de poder compartir, de poder ministrar, de poder, Señor, predicar y enseñar tu palabra. Padre, gracias, Señor, han sido dichosos aquellos, bienaventurados aquellos que recibieron, que escucharon esta palabra, porque sabemos que no va a caer en mala tierra, sino que va a germinar, Señor. Sí, Señor. No permitas que vuelva atrás vacía, Padre. No permitas, Dios mío, que retorne, Dios mío, sin fruto. Padre, glorifícate en el nombre de Jesús. Bendice a su pueblo, Señor amado. Y siga abriendo puertas, Dios mío. Que esta palabra corra como río, Dios mío. A Centro, Suramérica, Asia, el Caribe y hasta los confines de la tierra, Señor amado. Para la gloria y honra de tu nombre. Señor, gracias, Señor. Oramos por aquellos que están enfermos por dolencias diversos, Señor, dolencias en sus cuerpos. Ahora mismo levanta tu mano ahí donde te encuentras y cree que no hay nada imposible para aquel, aleluya, que lo hace todo. En el nombre de Jesús, Padre, como tus hijos, como tus siervos, enviamos tu palabra de sanidad, enviamos tu palabra profética segura, más cortante que cualquier espada de doble filo, Padre, en el nombre de Jesús, por la llaga de Jesucristo, Padre, tu pueblo es sano desde esta hora, para la gloria y honra de tu nombre. Gracias, Padre. También bendice a tu pueblo Israel, cúbrelo, Señor amado. Has vallado alrededor del pueblo Israel, Padre, ahora mismo, Dios mío, y tu paz sea dentro de Jerusalén, dentro de sus muros, Padre. Gracias. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Y que los que nos escuchan dicen amén. Aleluya. Dios te bendiga. Amén. Bendito Dios.